Hola alumnos, voy a explicaros hoy el teorema del resto. El teorema del resto es algo que se suele poner siempre en los exámenes. Dice lo siguiente: el valor numérico de un polinomio p de x en x igual a, es decir, en un valor, es igual al resto de la división de p de x entre el binomio x menos a. Es decir, lo he puesto aquí resumido. P de a, es decir, el valor numérico en un número a, es igual al resto que me dé la división p de x entre x menos a. Vale, pues vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Vamos a ver el ejemplo A. Utiliza el teorema del resto para calcular el resto de la siguiente división. 2x cubo menos 4x cuadrado más 3x más 2 entre x menos 1. Entonces, en lugar de hacer la división por Ruffini, lo que vamos a hacer es utilizar este teorema. Entonces sabemos que el resto de esa división por este teorema es lo mismo que lo que vale el polinomio en A, es decir, que el valor numérico del polinomio en A. Entonces tenemos que saber quién es A. Entonces, si estamos dividiendo entre un polinomio de la forma x menos A vale, en este caso, 1. Lo que se hace es, a este numerito que hay aquí, cambiarle de signo, ¿vale? O lo que es lo mismo, podemos comparar ese polinomio x menos 1 con x menos a, y entonces, si comparamos la x con la x, el menos con el menos y la a con el 1, la a vale 1, ¿vale? Pero en la práctica, pues es como cambiarle de signo a este menos 1 de aquí. ¿Qué pone x menos 1? La a vale 1. ¿Qué pone x más 1? Pues la a valdría menos 1, ¿vale? Siempre cambiarle de signo. Entonces, vamos a calcular cuánto vale p en a, es decir, en este caso, p en 1. Para calcular el valor numérico de un polinomio en un valor, hay que sustituir las x por ese valor. Así que sería 2x al cubo, pues 2 por 1 al cubo, menos 4 por x cuadrado, pues 4 por 1 al cuadrado, más 3x, pues más 3 por 1, y luego más 2. Así que hacemos esta cuenta. Primero se hace la potencia y sería 2 por 1, porque 1 al cubo es 1, menos 4 por 1 al cuadrado, que es 1, más 3 por 1, más 2. Bueno, pues aquí hago primero las multiplicaciones antes de las restas y las sumas. Me quedaría 2 menos 4 más 3 más 2. Los positivos me dan 7. 7 menos 4 me queda 3. Así que ese 3 es el resto de la división, ¿vale? Coincide que si dividimos entre x menos 1, el resto me va a dar 3 seguro, ¿vale? Vamos a comprobarlo por Ruffini. Esta comprobación no hay que hacerla porque para eso existe este teorema, pero vamos a hacer la comprobación en este caso. Comprobación, es decir, ¿qué comprobación vamos a hacer? Pues vamos a hacer esta división y vamos a ver que efectivamente el resto da 3. Vamos a hacerlo por Ruffini. 2 menos 4, 3, 2. Acordaos que se ponían los coeficientes un poquito separados. Y estas dos líneas, aquí se ponía el valor de la, entonces el primer número se bajaba y luego 1 por 2, 2. Y el 2 se ponía aquí y se sumaba en columna. Menos 4 más 2, menos 2. Menos 2 se ponía aquí. Luego, 1 por menos 2, menos 2. Ese menos 2 se ponía aquí y luego volvía a sumar en columna. 3 menos 2 es 1. Ponía un 1 aquí y hacía la misma operación. 1 por 1, 1. El 1 lo ponía en el último hueco que me quedaba y volvía a sumar en columna. 2 y 1, 3. Y ese 3 lo ponía ahí y era el resto de la división. ¿Os acordáis? ¿Vale? De aquí se acaba el cociente, pero el resto era 3. Así que, como veis, p de 1, que es 3, coincide con el valor del resto. Eso es lo que dice este teorema. Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo B. Utiliza el teorema del resto para calcular el resto de la siguiente división. 2x cuadrado más 3x menos 2 entre x más 2. Entonces, lo único que tenemos que saber es que por el teorema del resto, el resto de la división es igual a el valor numérico del polinomio en A. Entonces tenemos que saber quién es A. Este polinomio de aquí, el divisor, es x menos A. Y tenemos que aprendernos que la A, lo que hay que hacer para averiguar la A es cambiar esto de signo. Si pone x más 2, pues la A vale menos 2.
Y entonces vamos a calcular cuánto vale P de menos 2. Para calcular P de menos 2 hay que sustituir en estas x de aquí la x pues por menos 2. Entonces hacemos 2 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 menos 2. Entonces primero se hace la potencia, menos 2 por menos 2 es 4, así que esto queda 2 por 4, ahora más por menos menos y 2 por 3, 6, así que esto sería menos 6 y menos 2. Esta multiplicación de aquí es 8 y luego ya lo restamos el 6 y el 2. Esto queda 8 menos 8, que me queda 0. Luego 0 es el resto de la división, ¿vale? P de menos 2 es 0 y ese 0 coincide con que es el resto de la división. También voy a hacer la comprobación en este caso, pero no es necesario, ¿vale? Si nos ponen un ejercicio de estos, con que apliquemos el teorema del resto calculando el valor numérico del polinomio en A, es suficiente. Pero yo, como os lo estoy explicando, pues sí que voy a hacer la comprobación para que veáis que efectivamente coinciden los resultados. Aquí se ponía el A. Entonces, el primer número lo bajamos tal cual está, ahí, y aplicamos el arreglado de Ruffini. Menos 2 por 2, menos 4. Aquí se pone un menos 4 y se suma en columna. 3 menos 4 menos 1. Así que aquí se pone un menos 1. Luego, menos 2 por menos 1, 2. Y ahora ya sumo en columna al último, menos 2 más 2, 0. Así que aquí se pone un 0 y este es el resto de la división. Bueno, pues vamos a ver por último un ejercicio típico de examen. Dice, utiliza el teorema del resto para calcular el valor de k en los siguientes casos. Apartado A. Para que p de x igual a 2x al cuadrado más 3x menos k, no nos dicen el valor de k, ¿vale? Sea divisible entre x más 3. Tenemos que averiguar cuánto vale k para que este polinomio sea divisible entre x más 3. Entonces, cuando un polinomio es divisible por otro, el resto es 0, ¿no? Entonces, si p de x es divisible entre x más 3, el resto tiene que ser 0, ¿no? El resto tiene que ser 0, seguro. Bueno, pero por el teorema del resto, ¿no? Por el teorema del resto, sabemos que P de A es lo mismo que el resto, ¿no? Entonces, tenemos que saber en este tipo de ejercicios quién es A. En este caso, ¿quién es A? Bueno, pues de aquí sabemos que la A es cambiarle de signo al más 3, es decir, menos 3. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale P de menos 3 y eso lo vamos a igualar a 0, porque tiene que ser divisible. Entonces, 2 por menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3 menos k. El k lo tenemos que dejar tal y como está, no tiene x donde sustituir, ¿vale? Es el término independiente. Entonces, lo que sí hemos hecho ha sido sustituir la x, todas las x que aparecen, por menos 3. Repito, en la k no se sustituye nada porque en este término no hay x. No tengo que sustituir la x por menos 3 porque no está. Entonces hago esta cuenta. Sería 2 por 9, porque menos 3 por menos 3 es 9. Luego, más por menos es menos. Aquí ponemos menos 9 y luego menos k. Hacemos esta cuenta, queda 18 menos 9 menos k. Y nos queda que el valor numérico es 9 menos k. Esto es p de menos 3. Ahora, sabemos que p de menos 3 es igual al resto de la división, ¿no? Pues el resto de la división, esto es el resto, lo tenemos que igualar a 0. Así que tenemos una ecuación de primer grado en el que la incógnita es k. ¿Cómo se resolvía esto? Pues lo que se hacía era, se despejaba la k. Entonces lo que vamos a hacer es coger esta menos k y pasarlo al otro lado, cambiado de signo, es decir, con signo más. Entonces 9 es igual a k. Ya tenemos el resultado. Para que 9 menos k sea 0, pues evidentemente la k tiene que ser 9. Así 9 menos 9 sería 0, ¿verdad? Entonces, la solución de este ejercicio sería que la k tiene que valer 9.
Esto que recuadra aquí es la solución. Podríamos haber hecho este ejercicio de otra manera también, que lo voy a hacer. Sería hacer simplemente la división por Ruffini, 2, 3 menos k. Estos son los coeficientes del polinomio p, ¿vale? 2, 3 y menos k, que sería el término independiente. Y hacer la división por Ruffini. Aquí se ponía la a, es decir, ponemos menos 3. Bajamos el 2, lo primero. Menos 3 por 2 es menos 6, que lo ponemos aquí. 3 menos 6 es menos 3, que lo ponemos aquí abajo. Menos 3 por menos 3 es 9 y aquí hacemos la suma en columna, como siempre. Pero claro, ¿cuánto nos queda esto? Pues nos queda menos k más 9, ¿no? ¿Sí? O lo que es lo mismo, lo que pone aquí, que es 9 menos k. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, esto que sabemos que es el resto, lo vamos a igualar a 0. Y nos sale también una ecuación de primer grado. El 9 se queda en este lado, la k lo podemos pasar al otro lado, cambiar de signo y nos sale exactamente la misma solución. ¿Cuál de las formas es más fácil? Pues para mi gusto es más fácil calcular el valor numérico que esto de aquí, porque a veces con Ruffini os liáis, pero se puede utilizar cualquiera de ellos, ¿vale? Pues vamos a ver el último apartado, el apartado B. Recordamos lo que dice el ejercicio. Utiliza el teorema del resto para calcular el valor de k en los siguientes casos. Y dice el apartado B. Para que q de x igual a 2x al cubo menos x cuadrado más k por x más 2, d de resto 4 al dividirlo por x menos 2. No es el mismo caso que el anterior. El anterior me decía que tenía que ser divisible, luego el resto tenía que ser 0, ¿vale? Aquí me está diciendo que el resto tiene que ser 4. Entonces, igual que antes, por el teorema del resto, por el teorema del resto, sabemos que P de A, en este caso, como le hemos llamado al polinomio Q, voy a poner Q de A, es igual al resto. Entonces lo que tenemos que saber es quién es A. A lo obtenemos de aquí, del divisor, ¿vale? Entonces, sabemos que el A es S menos 2, pero cambiado de signo. En este caso, la A es positivo. Bueno, entonces vamos a calcular el valor numérico del polinomio en 2. Vamos a calcular Q de 2. Entonces, tenemos 2x al cubo, pues vamos a poner aquí 2 por 2 al cubo. Luego dice menos x cuadrado, pues vamos a poner menos 2 al cuadrado. Luego pone más k por x, pues vamos a poner más k por 2. Cuidado con esto porque en la k no se sustituye nada, precisamente es el valor que queremos calcular, ¿vale? Es nuestra incógnita. En cambio la x ya no es una incógnita para nosotros porque hemos dicho que va a valer 2. Así que en este término de aquí, k por x, tenemos que poner k por 2. Repito, en la k no se sustituye nada porque es una incógnita para nosotros, pero en la x sí, se sustituye la x por 2 porque ya hemos dicho que vamos a sustituir la x por 2. Y luego el término independiente era más 2, pues le añadimos aquí más 2 y hacemos la cuenta. Sería primero la potencia, 2 por 8, aquí sería menos 4, aquí ponemos 2 por k, ¿vale? 2k, y el más 2, aquí sería 16, 2 por 8, ¿verdad? Menos 4 más 2k, el puntito no hace falta que lo pongamos, y más 2, entonces sumo los números que no tienen parte literal, sería 16 menos 4 son 12 y 12 más 2, 14. 14 más 2k, ¿vale? Entonces, esto lo voy a igualar a 4. ¿Por qué lo voy a igualar a 4? Porque yo sé por el teorema del resto que q de 2 es lo mismo que el resto de la división entre x menos 2. Y como está diciendo que el resto de la división tiene que ser 4, pues igualo ese resto, que es esto de aquí, a 4. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una ecuación de primer grado en la que la incógnita es la k. 14 más 2k igual a 4. Entonces voy a despejar la k. Quedaría 2k igual a 4 menos 14. El
14 que está sumando al 2K lo puedo llevar al otro lado restando, así que me queda 2K igual a menos 10, porque 4 menos 14 es menos 10, y el 2 que está multiplicando la K pasa dividiendo. Menos 10 entre 2. Menos 10 entre 2 es menos 5, por lo tanto la K valdría menos 5. ¿Y a qué conclusión llegamos o qué queremos decir con este ejercicio? Pues que si nosotros tuviéramos el polinomio Q 2x al cubo menos x cuadrado y ahora, como aquí ponía, más k por x, yo pongo el valor de la k, es decir, menos 5x más 2, pues seguro que este polinomio da de resto 4 al dividirlo por x menos 2, ¿vale? Nos han dado una condición que tiene que ser que el resto de 4, ¿vale? Y teníamos que calcular el valor de k. Hemos utilizado el teorema del resto, hemos sustituido la x por el valor que tiene la a, y como sabemos que este valor es igual al resto, pues lo hemos igualado al resto que me dicen. Si me dijeran que en la división tiene que dar de resto 0, pues lo igual a 0. Si me dicen que la división tiene que dar de resto menos 3, pues lo igual a menos 3. Si me dicen que la división tiene que dar de resto 9, pues lo igual a 9, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces tengo que saber lo que dice el teorema del resto, que es esto, y el valor de la a. Y con eso haría el ejercicio. Ya digo que es un ejercicio típico de examen. Pues esto es todo, chicos. Hasta el próximo vídeo.